Bueno, hola a todos. Yo soy Elisa, soy comunicadora animal y dobla de la animal. Y hoy tengo este gran placer de tener aquí a Robert, que creo que no hace falta que presente porque ya lo conoce todo el mundo. Y sobre todo decir que estoy muy, muy agradecida por este espacio, este tiempo, como te comentaba antes, y sobre todo porque por la posibilidad, ¿no?, de llegar a concienciar, ¿no?, muchas más personas sobre lo que realmente son los animales, ¿no?, que son mucho más de pelos, patas y plumas y eso, ¿no? Y creo que es muy importante, primero, por los animales, porque como se lo merecen, porque nos ayudan muchísimo, y también porque, justamente porque nos ayudan, si aprendemos a verlo de manera diferente, podemos aprender y dejarnos guiar por ellos, ¿no? Así que te agradezco muchísimo este espacio donde vamos a compartir un poco todo eso. Exacto, pues muchas gracias por invitarme, porque me apetecía poder hablar contigo de este tema y aprender también de ti, que todo el mundo aprenda de todo lo que tú sabes ya como comunicadora animal experta, que se podían llamar para las personas telépata o canalizadora, pero al fin y al cabo tener la capacidad que todos tenemos, pero tú ya la tienes entrenada y desarrollada, para poder comunicarte con el cuerpo energético de un animal y obtener información. O sea, que es una habilidad que muchas personas podrían desarrollar y que sería muy efectivo para, como tú dices, tanto por ellos, los animales, como por las personas que los cuidan, o mejor dicho, que se cuidan mutuamente, las personas que comparten vida con ellos, para nutrirse mutuamente de la experiencia y sacarle el máximo partido. Ujú. Estupendo, yo encantada de compartir todo lo que he aprendido de ellos, sobre todo porque me han enseñado muchísimo. Yo muchas veces digo, hice un máster, ¿no?, de desarrollo personal y digo, mira, y luego he conocido los animales, ¿no? Y 4 veces un máster prácticamente, ¿no? Porque ellos, como comentábamos, no, al no tener ego, siempre es tan agradable hablar con ellos. Es verdad que sí tienen emociones, a veces que son un poco durillas, ¿no?, de sostener, pero al no tener ego, cualquier cosa sienten, te la transmiten sin juicio. Nunca tienen juicio. Es muy agradable, o sea, porque es muy diferente de una comunicación que podemos tener con un ser humano, y muchas veces yo digo conmigo misma, el diálogo interno es diferente, ¿no? Es siempre muy, muy agradable, aparte que son muy sabios, así que encantada de compartir todo lo que en el fondo ellos mismos, ¿no?, me han enseñado hasta ahora. Claro, es que es curioso porque claro, los animales que tienen el centro de conciencia en segunda dimensión, la tercera la tienen más infradesarrollada, pero entonces eso permite que la cuarta no tengan ego. Ujú. Nosotros, claro, la tercera dimensión es el ego, es el que tiene la experiencia mental. Cuando esa experiencia está más opacada, está más relajada, está más silenciada, puede haber esa comunicación emocional sin juicio. Así que eso es lo que permite que también tengan ese nivel de sabiduría cuando conectamos con ese cuerpo energético o ese cuerpo de cuarta dimensión, lo cual es muy interesante para que nos puedan ayudar con un nivel de distorsión muy inferior al que puede tener un ser humano, porque ahí no hay creencias limitantes, ahí no hay anudamientos mentales, no hay karma, o sea, todo funciona de una manera mucho más rápida y mucho más simple. Y por eso me gustaría también conocer un poco más cuál es tu experiencia, ¿no?, con diferentes tipos de animales. Imagino que casi siempre trabajas con mascotas, con lo cual son perros, gatos, canarios, hámster, o sea, lo básico. Y también me gustaría saber, bueno, pues algunas experiencias que has tenido como significativas y también si hay diferencias sustanciales entre unos animales y otros, es decir, entre gatos y perros, diferentes razas de gatos o de perros, entre los hámsters y los, no sé, los loros. O sea, si realmente has visto algo significativamente diferencial o realmente se parecen bastante por categorías. Vale, mira, yo obviamente hablo de mi experiencia y un poco la conclusión hasta ahora a la que he llegado. Es verdad, efectivamente, la mayoría de animales con los que comunico son gatos y perros, principalmente. Eh,
Luego, sí que me ha pasado varias experiencias, por ejemplo, para al menos como mencionar más de uno, ¿no? Y comparar tortugas, peces, ovejas. Y sí que ahí es como he notado de alguna manera como un denominador común. Mientras con perros o gatos, me da la sensación como que se percibe mucho más la individualidad. Yo creo o tengo la sensación, no sé qué opinas tú, que es porque son los que están más en contacto con el hombre. Y entonces están como, de alguna manera, como más, no digo humanizado, pero más, sí, es como si tienen mucha personalidad, Más muchas, personalizados, claro, más personalizados. exacto. Mientras puedo decir que las tortugas, como te dije antes, siempre lo acordaré hace unos años, una tortuga, Bernardo, que me envió a freír espárrago, porque me ha dicho, bueno, va, se quiero, y me dice, me voy, que no entendéis nada. Y esto era porque la responsable tenía un jardín, pero era una tortuga rusa, me explicó, que, bueno, estaba en Italia y había mucha humedad y no podía ir en letargo en la tierra, porque podía morirse, había dicho el veterinario. Y el año anterior sí que le había preparado un terrario, le había puesto ahí y había hecho su letargo. Pero este año empezaba a hacer agujeros y no quería estar en el terrario. Entonces, yo le pregunté por qué no quería estar ahí primero, ¿no? Porque nunca vamos directamente, como en nuestra costumbre, ¿no? Pidiendo a los demás que hagan algo, ¿no? Vamos a comprender, porque ellos, sobre todo, como viven muy en coherencia, todo lo que hacen siempre lo hacen por una razón. Entonces le pregunté por qué no quería estar en el terrario y noto como molestias físicas en la piel, era como si no fuera un hogar natural. Entonces insisto y le digo, bueno, pero no, porque sabes, si haces agujeros en la tierra y acabas en la tierra, le explico todo lo que me había explicado la responsable, cómo a convencer. Y digo, porque si no te puedes morir. Y recordaré siempre, se giró, me miró sorprendido, como decir, ¿y qué pasa? Y ahí me soltó, ahí cuando se giró y me ha dicho, bueno, me voy, como decir, no entendéis nada, así, pero bastante. Y me voy. Pero es verdad que me volvió a poner en mi sitio. Y digo, es verdad, yo estoy aquí para escucharte, ¿sí? Claro que muchas veces nuestra protección y nuestra proyección de las cosas, ¿no? Influyen, ¿no? Entonces me puse ahí y digo, mira, tienes toda la razón del mundo que te escucho. Digo, es que el año pasado sí que has querido estar en el terrario. Entonces quiero comprender. Y me dijo, es que el año pasado era el año pasado, ahora es otro momento. ¿Cómo sois limitados? Me ha dicho. Me ha dicho que al ir en la tierra es como la madre tierra, nunca, era como decir, aunque muriera, la madre tierra sabía lo que hacía y estaba en su lugar. Es como decir, no pasa nada, es como decir, cuántas paranoias, ¿no? Que tenéis vosotros. Y nada, esto fue, pero por decir, volviendo un poco a los tipos, ¿no? Pero esto porque de verdad nunca ha sido hasta ahora el único animal que de verdad, ya, es que te dan dos hostias. Bueno, puede ser también que el cuerpo emocional de una tortuga sea más pequeño o de diferente tipología al que puede tener, por ejemplo, un gato o un perro, ¿no? Es decir, los mamíferos, incluso a nivel cerebral, tienen un cerebro límbico más grande y también puede ser que tengan un cuerpo emocional un poco más simpático, un poco más abierto al afecto, mientras que si hablamos, por ejemplo, con insectos o hablamos con reptiles o con otro tipo de animales, pues sean de trato más áspero. O sea, tienen otro tipo de sabiduría, pero al fin y al cabo también es válida. Entonces puede ser que en ese sentido pues sea más cortante, aunque no juicioso en ese sentido, sino que como no tienen ese ego, pero sí que tienen ese cuerpo emocional, pero más polarizado.
Pero eso te preguntaba también si habías visto esas diferencias y bueno, ya me has comentado eso, que con una tortuga has tenido pues este encontronazo, por así decirlo. Y también debo entender que las tortugas en particular, al tener una experiencia de vida razonablemente longeva y bastante pausada y tranquila, seguramente la concepción que tienen de la vida y la muerte también es muy distinta a la que pueden tener animales que tienen una esperanza de vida más baja y una vida mucho más activa y frenética. Incluso es probable que la percepción que tienen del tiempo también sea distinta. O sea, eso es algo que no he podido trabajar tan directamente con tantas tipologías de animales, más allá cuando vas por el campo, lo que sea, pruebas con unos o con otros, pero seguramente, por lo que siento y sospecho, la percepción del tiempo también cambia mucho las perspectivas. Es decir, que si hablas con una mosca, dado que tienen una longevidad muy baja, el tipo de vida es mucho más frenética y el tipo de negociación que tienes con ella es muy distinta. Pero ahí veíamos que a esa tortuga no le importaba tanto la muerte, como diciendo, bueno, pues la vida aquí es larguísima y luego empalmo con otra, o sea, no tenía apego a ese cuerpo, sino que lo tomaba como una carcasa temporal, como una morada y luego cambias a otra, o sea que tampoco hay ningún tipo de problema con eso. Te quería preguntar también si has probado con insectos, solo por curiosidad, y si es así, ¿cuál ha sido tu experiencia? Sí, sí, sí. Además, esta es la invitación a todos a ser más conscientes, ¿no?, de los insectos, porque, y yo soy la primera que, sobre todo alguno le he tenido según qué repelús, pero bueno, si se presentan en nuestra casa, a veces hay un momento que, mira tú, empiezan a presentarse cucarachas o empiezan a presentarse abejas. No es casual. Yo invito siempre a comunicar y a preguntar, porque suele haber dos temas. Primero, porque todos estos insectos, bichitos, tienen mucha sabiduría y por lo que he visto, por ejemplo, con un caso con cucarachas, trabajan mucho a nivel energético. O sea, se presentan por eso. O sea, a veces parece que cuanto más pequeños sean, tienen más que ver con eso, ¿no? Y también yo lo primero que invito es a preguntarles qué necesitan, porque también con un poco todos estos cambios que hay, a veces le falta simplemente agua, le falta calor, o le falta fresquito, o le falta comida, o le falta cualquier cosa. Entonces, tanto en el plano terrenal, siempre preguntarle, ¿no?, por qué están ahí, si necesitan algo, o unos ratoncitos, ¿no?, por ejemplo, ha pasado últimamente. Entonces, ahí encontrar este punto medio, ¿no? Decir, vale, entonces os voy a poner esto ahí fuera de la puerta o donde sea, ¿no? Y luego ver, porque muchas veces sí ha pasado con cucarachas y tenía que ver con, venía a limpiar una densidad energética, ¿sí? Y así que los insectos y hasta los mosquitos. Yo sé, el verano pasado, ahora todavía no han llegado, pero el verano pasado tenía era uno, yo sé que era el mismo. Entonces, claro, el instinto de toda la vida es de matarlos, ¿no? Pero digo, no, sé que tú tienes, sé que te quiero escuchar. Entonces, eh, yo recuerdo que fue, porque no me dijo nada en especial, pero fue el simple ponerme ahí con la intención de, en lugar de echarle, simplemente de decir, ok, entiendo que estás aquí por los motivos que sean, no, no estás aquí para molestarme a mí, aunque yo se lo expliqué, que sí, que de alguna manera me molestaba, si podía hacer algo por él, y no se ha vuelto a presentar durante unos cuantos días. Así que ellos, por muy pequeños que sean, como tienen esta como conciencia, ellos perciben perfectamente. Yo también invito a las personas que todavía no comunican o que no han hecho un curso y que creen que necesitan aprender, pero simplemente con la intención, porque en el fondo la telepatía es de corazón a corazón. Entonces, con la intención y esta abertura, ¿no?, empezar a verlos, también los bichitos, y yo que soy una que las arañas me da mucho miedo, pero
estoy intentando abrirme según los animales, ¿no? Que empiezan a aparecerse de otra manera, ¿no? Porque sí que, me acuerdo con unas moscas. Un verano, me acuerdo que estaba leyendo en la playa y estaba leyendo, y de aquel que a rato te das cuenta que tiene muchos cosquilleos en la pierna, ¿no? Y el instinto, ¿no? De hacer... Y a rato estaban ahí, digo, espera, que tú dónde vas, que aquí hay una fiesta, a ver qué pasa, ¿no? Entonces solté, digo, estarán aquí por algo, y me descojoné, porque fue conectar y empecé a escuchar mucha risa, y hacían, y digo, pero ¿por qué estáis aquí? Y porque, bueno, ¿por qué vais tan rápida y me camináis en las piernas? Porque nos gusta explorar y queremos hacer, y muy súper hiperactivas, ¿no? Claro. Y muy divertidas. Y acabamos de hablar y se fueron. Y yo no se lo pedí, pero yo he notado que, y esto pasa en las comunicaciones también normal, ¿no? No hace falta que el responsable haga el trabajo personal que a lo mejor surge en la comunicación, pero con que tome conciencia y se abra a eso, ya hay cambio en el animal, es increíble. Claro, es que es una cuestión de comunicación a otro nivel. Y cuando esa comunicación se da, y de ahí la importancia de, aunque tú no recibas bien la respuesta, por lo menos emite bien tu intención. O sea, digo, vale, mira, yo no sé canalizar, me cuesta interpretar lo que me están recibiendo. Bueno, pues por lo menos da claramente tu mensaje y dalo de corazón. Porque aunque el receptor no esté recibiendo bien, a lo mejor el emisor sí que está emitiendo bien. Así que por lo menos manifiesta claramente tu intención y que no sea agresiva, que no sea lárgate y ya está, que si no te arranco la cabeza, o sea, que sea algo más positivo y comprensivo, porque lo van a entender mejor. Hablando de esa parte más receptiva, que supongo que la mayoría de la gente que, o sea, yo creo que lo que nos escuchan ya más o menos están versados en el tema y algo ya nos habrán escuchado, pero aún así siempre surgen estas típicas dudas de cuando canalizo, me lo estoy inventando o no me lo estoy inventando, si puedo hacerlo o no, si me saldrá bien o no. Yo ya he respondido muchas veces esas preguntas. ¿Cómo las respondes tú o cuál sería tu respuesta ante estas frequently answers o como se llaman, las preguntas clásicas de todo el mundo? Vaya. Ok, sí, efectivamente, esto pasa siempre en todos los cursos, es normal. Y yo, a ver, primero, algo que trabajamos bastante en el curso es justo la confianza, porque esta es la clave. Luego, la confianza, el conectar con el corazón, porque como hemos dicho, conectamos desde ahí. Entonces, hay una primera conexión conmigo, porque yo necesito saberme escuchar para poder luego escuchar al animal, ¿no? Desde esta misma, como decir, vibración, ¿no? Vale, permíteme un Entonces, matiz ahí que es importante. Has hablado del corazón y en tu relato anterior todo el rato has comentado el hecho de cuando conecto con tal siento una tristeza o una desesperación. O sea que el primer contacto es emocional. O sea, ese es, digamos, el más importante. Antes de recibir información y traducirlo al plano mental, primero es emocional, cosa que tiene todo el sentido del mundo hablando de cuerpos emocionales o cuerpos de cuarta dimensión. Así que disculpa la interrupción, pero es no, no, estupendo, es verdad, es así. Además, mira, es curioso porque de alguna manera también así, que no se me había ocurrido, contesto a lo que has dicho, ¿no? De esto de los bloqueos o no me lo creo. En la telepatía la información la recibimos de muchas maneras, pero casi siempre es a través, es como un poco de los 5 sentidos, en el sentido vemos, olemos, tenemos sensaciones corporales, ¿no? Y entonces, o vemos imágenes, sensaciones. Y en muchos casos, yo veo en las prácticas, ¿no? A lo mejor me comparten un caso, me dicen, mire, he visto esta imagen y no sé cómo interpretarla. Entonces yo digo siempre, fíjate en cómo te sientes delante de esta imagen. Cuando tú ves este perro jugar, porque puede jugar, pero a ti te transmite tristeza. Claro. O te muestra, porque a veces, claro, como todo, buena parte de la información puede ser
imágenes, entonces metafórica o simbólica, claro, a veces ves un horizonte, una puesta del sol. Entonces, si entra la mente racional, dice, ah, bueno, pero yo le he preguntado por qué o si le gusta la cama nueva que le he comprado. ¿Qué significa? Entonces, sí, no, has hecho muy bien en este apunte porque es una de las cosas que ayuda, ¿no? Porque es como un lenguaje un poco, es mucho más sencillo para mí que el nuestro, pero claro, es un poco más simbólico, ¿no? Claro, es que aquí lo que hay que entender, o por lo menos es lo que yo comprendo, es que el decodificador es el corazón, no es la mente. Entonces, primero es el corazón el que decodifica y luego tú traduces eso que has sentido a palabras, pero no al revés. Exacto, sí, Es sí. el orden cambia y eso es lo que lo puede hacer complicado cuando uno está entrenado para pensar académicamente, es decir, para pensar de una manera donde primero son los sentidos físicos y unos datos en bruto donde el observador se tiene que desplazar completamente. Y aquí no, aquí el observador tiene que involucrarse completamente y desde su subjetividad es como capta la información. Por eso es una manera de aprender muy diferente a la que nos han enseñado. De ahí la importancia de decir, bueno, primero ya es chocante para la mayoría hablar de telepatía con los animales, eso ya para empezar. Esta gente está chalada, ¿no? Mucha gente pillará esto a la mitad y a esta gente que está diciendo. Pero vale, vamos a darle el beneficio de la duda. Una vez que empiezas, tienes que cambiar completamente el orden de los factores. Es primero corazón y luego cabeza, cuando realmente te han enseñado que es al revés, que el corazón ni tiene que participar y solo es la mente. Así que es un cambio de paradigma total y radical. Exacto. Y sí, luego, claro que yo me lo figuro así, es como la información la recibimos por el corazón. Y aparte que últimamente yo estoy leyendo también muchos estudios de neurociencia que están demostrando que aquí realmente hay todo, ¿no? Está toda la información, toda la sabiduría. De aquí es como si la percibiera nuestro hemisferio derecho, que es el creativo, el que siente así. Pero es verdad que luego lo que necesitamos es como hacer que haya una colaboración con el hemisferio izquierdo, porque sí tenemos que traducir de alguna manera esta información que hemos recibido y para esto necesitamos el lenguaje, ¿no? El lenguaje normal que se ha escrito. Es por eso que es muy curioso porque que, por ejemplo, dos personas que pueden comunicar con un mismo animal, claro que la comunicación en sí va a ser diferente en la forma, pero no en la sustancia. ¿Sí? Y esto porque obviamente en esta traducción yo creo, luego me dirás tú, pero yo creo es como el canalizar. Yo canalizo de una manera, otras personas canalizan de otra, ¿no? O sea, sí que en tu traducción, para ponerlo de manera que sea comprensible, ¿no? En nuestro lenguaje, sí que entra también parte de la personalidad de cada uno, ¿no? De su bagaje, de su conocimiento, de su vocabulario, ¿no? Sí, sí, por supuesto, claro. El cuerpo mental aparece al final del proceso, mientras que al principio simplemente está allí para acompañar, para que la información fluya. Por eso la mente queda en una especie de queda al servicio del corazón y no al revés. Por eso es como el orden de los factores. Primero corazón y luego mente, estando la mente al servicio para luego traducir esa información. O lo que tú has dicho, del corazón al hemisferio derecho, del hemisferio derecho al izquierdo y finalmente traducimos y explicamos lo que hemos interpretado. Por eso a veces cuando no ha quedado algo demasiado claro, repreguntamos, o yo por lo menos lo que siempre hago es, vuelve a explicármelo de otra manera. Exacto. O yo, si tengo una sensación, digo, bueno, yo he entendido eso, ¿es así? Exacto. Y a ver, y a lo mejor te añaden matices, ¿no? Así que sí, sí, es exactamente así. Es por eso que realmente en el curso, claro, el curso son 10 horas. ¿Por qué? Si fuera un lenguaje, ¿no? Nuevo, que no conociéramos, no nos bastarían 10 horas, ¿no? Entonces simplemente es un trabajo de volver un poco de comida para la mente para que se quede a colaborar y le expliquemos cómo funciona todo, pero básicamente mucho trabajo de conexión con uno mismo, de escucha interna,
porque claro, esta también es una característica y un trabajo personal que tenemos que hacer si queremos escuchar, ¿no?, a los animales. Bueno, en realidad pues sí queremos escuchar a todos, pero en concreto a los animales, ¿no? Es más sencillo de lo que parece. Muchas veces las personas se sorprenden de lo sencillo que es. Claro, es que como tú has dicho, y creo que está muy bien apuntado, no es aprender un idioma nuevo, es recuperar un idioma que tú ya tienes de base. Entonces es deshacer más bien las capas de prejuicios que te hacen desconfiar de tu sabiduría innata, porque cualquier niño lo hace. Entonces, tu niño interno sabe hacerlo. Entonces, la cuestión es, ¿por qué no lo haces ahora? Porque te han introducido una serie de conocimientos que anulan y te hacen desconfiar o desautorizar esa vertiente intuitiva que tú de natural ya posees. De ahí la importancia de recuperar lo original. Y por eso también estamos en un momento tan importante a nivel de humanidad, porque estamos empezando a recuperar de una manera cada vez más gruesa y colectiva toda esa sabiduría innata. Una sabiduría que no es un conocimiento que te viene desde fuera, es simplemente un conocimiento que tú ya tienes dentro y como mucho desde fuera se te recuerda. Ah, es verdad, sí, claro, tiene todo el sentido del mundo que sea así. Has hablado en todo caso que para hacer la comunicación hace falta primero la confianza como uno de los elementos indispensables, precisamente para apoyarse o empezar a saber tirar del hilo de las sensaciones que uno tiene. También has estado comentando este tema, bueno, entiendo que el discernimiento forma parte también del juego. ¿Cuál sería un poco el papel del discernimiento cuando la persona empieza a decir, bueno, es que esto no sé si me lo estoy inventando o no? ¿Cómo puedo distinguir, que es la pregunta máster que hay mil maneras de contestar, o no, pero cómo distingo entre lo que es mi mente y lo que es canalización? ¿Tú cómo contestas a esta pregunta? A ver, yo le invito a experimentar, porque los animales te ayudan en eso. Entonces digo, ponte, comunica. Es por esto que, por ejemplo, durante el curso empezamos a hacer la primera práctica con el animal de un compañero, no con el tuyo. Con un animal del que tú no sabes nada. 3 preguntas. Y luego compartimos. Porque así, ya ve, el otro te dice, ah, sí, es verdad, ah, sí, hace esto, se comporta así, ¿vale? Entonces, lo que invito yo es, al principio, siempre comunicar con animales que no conocen y decirle al responsable que no te cuenten, porque muchas veces te cuentan, ¿no? Obviamente su historia, pero yo ahora me la olvido en el sentido que me pongo ahí, como yo explico siempre, que como abrir una ventana y ver en qué día hace, qué temperatura, como sin expectativas. Otra cosa muy importante, ¿no? Entonces, son los animales que se encargan, ¿cómo decir?, de demostrarte que no te lo has inventado. Yo recuerdo uno de los primeros, ahí fue fuertísimo, porque yo estaba ahí toda muy concentrada, en una de mi primera comunicación con este perro, un perro muy guapo, blanco, le hago sus preguntas, porque además, pobrecito, había pasado lo suyo, que era adoptado y había sido maltratado. Y a cierto punto, de repente en la comunicación, yo escucho así con un tono que yo soy guapo, ¿eh? Digo, no, esto me lo he inventado. Esto no lo voy a transcribir yo. Entonces yo digo siempre en el curso, cuando te pasa eso, respira y di 3 veces, confío, 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 y sigue. Hago eso, porque yo soy guapo, ¿eh? Y digo, no. Llega un momento que yo me siento, yo lo que digo siempre es, solamente por no fallar al animal, porque digo, bueno, aquí está insistiendo en esto, a lo mejor no me lo he inventado. O yo transcribo, al máximo me dirán que estoy loca. Transcribo. Cuando hablé con sus responsables, se descojonaban, porque me explicaban que primero en la calle, si le paraba a alguien, él efectivamente toda una fiesta, pero que habían entendido por qué se podía pasar en casa 2 horas delante del espejo a mirarse, o sea, y se descojonaban, ¿no? Entonces, o una vez, tonterías, ¿no? Pero muy sencilla, yo recuerdo,
Era una pregunta como, ¿por qué por la noche cuando estoy ayudando a mi mamá en el baño, por qué ladras? Y la perra me dice, porque el baño es pequeño. Mi mente, ¿y si es grande el baño? ¿Sabes? A veces te dicen cosas. Y digo, no, confía, confía, confía. Bueno, luego había toda una explicación, era porque esperaba el momento de poder estar con su responsable en el sofá y conectar y lo demás. Bueno, digo nada, yo por respeto y transparencia con el animal lo voy a decir. Me dice, efectivamente el baño es muy pequeño. Ahora, son dos ejemplos que me han venido a la cabeza, pero últimamente también en personas, ¿no?, que hacen práctica, ya no, mira, yo había un dolor muy fuerte, no sé si era mío o si, digo, ¿tú has sentido eso? ¿Tú transmites eso? Luego vas hablando con el responsable. Resulta que no se habían enterado y que este animal tenía una cicatriz en la oreja de algo que le había pasado y probablemente se había cicatrizado y no se habían dado cuenta. Entonces, esto es lo que yo digo. Bueno, un poco como todo. Practica, porque te puedes contar las historias que tú quieras, pero la mente, alguna más y alguna menos, o el pepito grillo, que digo yo, siempre estará ahí. Entonces, Sí, esto yo además, ayuda muchísimo. exacto. Yo siempre digo que cuando tú haces una canalización, en los primeros segundos quizá haya un poco de distorsión, pero si alargas mucho rato hay un momento en que ya no puede haber distorsión, porque digo, esto no me lo puedo estar inventando, no hay manera. Digo, llevo ya 3 Claro. minutos aquí concentrado soltando información, digo, esto no es mío, seguro. Los primeros Exacto. segundos a lo mejor tiras de palancas o de engranajes que tú ya tienes muy masticados, pero cuando llevas un rato eso es impepinable. Claro. Y además yo también les digo, porque es lo que había empezado a decirme yo. Y digo, ¿y por qué me ha venido pequeño y no me ha venido grande? Claro. ¿Y por qué me ha venido qué guapo y no me ha venido que me ha dicho, mira qué sol? Bueno, ¿por qué tu mente selecciona una información y no otra? Pues eso mismo es la base de la canalización. Eso. Una pregunta que también tenía es, algo que he ido observando, y no sé si eso es algo que ellos te dicen, los animales, sobre todo las mascotas, es, tengo la sensación, porque es la sensación que me ha ido dando, de que muchas mascotas cumplen una función de protección energética de sus dueños, o sea, dueños de llamarlos, de sus acompañantes, ¿no? Entonces el gato muchas veces sirve para ordenar según qué emociones de los humanos con los que convive y los perros también, que podría ser una explicación de muchas de las enfermedades psicosomáticas que tienen cuando ellos están bien. Entonces, ellos tienen claramente esa función, o sea, reconocen y son conscientes de esa función, lo hacen por amor, es algo que les toca. ¿Cuál es tu explicación o qué te han dicho ellos al respecto? Yo en general tengo la sensación que ellos es como tienen su propio propósito aquí, o sea, también a veces cuando encarnan en situaciones difíciles, ¿no? De maltrato o de, bueno, difíciles, ¿no? Es como tienen su propósito y luego el responsable que eligen, aunque sea a veces es una temporada, ¿sí? Pero es por algo. Esto sí que bueno, al principio cuando yo comuniqué con mi gato, mi jefe, fue una de las primeras cosas que me dijo que él me había, o sea, él me había como pedido ya desde hace tiempo, pero estaba esperando que yo estuviera preparada por el trabajo que quería hacer conmigo. Tanto es que él vino antes que yo empezara a comunicar todo esto y era, mira, parecía muy friki aquella comunicación porque era de conectar con el amor incondicional. Le digo, bueno, sí, claro, bueno, es verdad que es el trabajo principal de los animales con nosotros, ¿no? Pero bueno, parecía un poco así. Y ahora yo, pasado unos años, yo puedo decir que es verdad que ha venido a hacer eso, porque lo he visto conmigo. Y en general sí que tienen un propósito, porque ellos, como decía antes, muchas veces en la comunicación es tanto un comportamiento que tienen y que no entendemos, y a veces hasta síntomas físicos,
Realmente son como una llamada de atención, porque a veces la prueban toda. A ver, obviamente yo digo siempre, ¿no? La comunicación no excluye el veterinario, o sea, son dos cosas paralelas, ¿no? Pero es verdad que muchas veces le hacen todo tipo de prueba y no entienden. Entonces, como dice, bueno, para probarla toda, probamos también la comunicación, ¿no? Y ahí es claro, es como una llamada de atención, tienen una capacidad como de ver más allá. O sea, a veces también en personas que son bastante conscientes, que se trabajan y todo, pueden ver algo que muchas veces pasa que la persona dice, ah, mira, esto era algo, aquel tipo de trabajo, de reflexión, mira, era algo que como que tenía ahí, pero todavía no lo tenía claro. Y es como que el animal ha sido capaz de ponerle, ¿sabes? Palabra y así. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que a medida que el responsable toma conciencia y trabaja en eso, el síntoma, el comportamiento desaparece. ¿Sí? Espera, que luego me voy siempre por la rama que me vienen a la cabeza mil cosas. Pero esto, y sí decir, lo que yo he notado mucho, sobre todo a nivel energético, por lo que me han transmitido los animales, la mayoría, tanto gatos, sobre todo gatos, aunque tengan como más capacidad y también más ganas, me da la sensación de transmutar energía densa, le gusta esto, ¿no? Un poco, pero tienen un tope, ellos también. Entonces, muchas veces yo he visto temas de pelaje, de piel, de rascarse, de lamerse tanto, de hacerse casi herida. En la comunicación venía siempre de una manera o de otra, era como una densidad energética. Después que le habían cambiado el pienso, la alimentación, todo, con eso, con una limpieza de la persona, una limpieza del espacio, ser más consciente de eso, el animal deja de hacer. Así que sí. Exacto, es decir, que el animal está haciendo un sobreesfuerzo de trabajo, que evidentemente tienen capacidad de absorción de densidad con un límite, y claro, si el límite empieza a sobrepasarse, pues oye, tampoco es una depuradora que puede con todo, ¿no? Claro. Creo que me comentaste alguna vez el tema de los zoológicos, donde allí evidentemente están todos fatal, ¿verdad? Me suena que esto me lo comentaste. Por otro punto, desde otra parte, ahora te dejo que desarrolles el tema, pero también es una oportunidad para poder explorar diferentes especies animales. Como científico, pues puedes llegar allí y probar una variedad tipológica muy superior a la que tienes simplemente pues yendo al campo, en el que te vas a encontrar pues 4 o 5 animalitos muy concentrados, pero no te vas a encontrar 3 tipos de serpiente o de camaleones o de pirañas o de lo que sea. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia en los zoológicos? Bueno, en el caso de que hayas ido ya una vez conociendo o teniendo este registro. Vale, no, lo que, claro, no he ido, lo que te había comentado cuando tú una vez me lo propusiste para probar con diferentes animales. Entonces, yo un poco también por haberlo comentado con compañeras, es que, ¿sabe cuál es el tema? Es que ir ahí es como decir, no le puedes ayudar. O sea, es como, imagínate, es como estoy pensando una persona, ¿no? Sí, bueno, una persona, yo que sé, que está en la cárcel o que lo está pasando mal y tú vas a verla y hablas con ella. Pero claro, aquí estamos hablando a otro nivel, no le vamos a hacer, a ver, que energéticamente le podemos ayudar. Esto sí, sin duda, con la intención, podemos, yo creo, en estas situaciones paliar un poquito, ¿no? Pero para comunicar, yo personalmente es como un poquito más casi ético, porque si no es como venirte aquí y decir, ah, mira, pero cuando te ha pasado aquello, lo estás pasando mal y qué tal, cuéntame. No sé, yo no soy capaz. Entonces, como claro, hablamos de telepatía, entonces lo podemos hacer a distancia y aparte, yo he hablado también con animales que no he visto, ¿vale? O sea, bueno, que tú me recomendaste este año, ¿no? Hablar con el escorpión, justamente para transmutar, que luego no te llegué a contar.
Y nada, yo me lo busqué en internet, pero era bastante desagradable las imágenes. Pero bueno, nada, es como siempre, todo, es mandar la coordenada. Si tú vas con la intención, llegas. Entonces, además, el escorpión y me mandó una visualización preciosa, lo último que me hubiera esperado en este mundo, pero preciosa para transmutar esta energía, ¿no? Entonces, volviendo a este caso, porque claro, ahí o haces un trabajo más físico, como para sacar, ¿no? Estos animales de ahí, o para también concienciar, ¿no? Hay, por ejemplo, también, esto es lo mismo que pasa con los delfinarios, ¿no? Y entonces yo también cuando lo descubrí, gracias a ver todo lo que hay detrás de esto y las casas de los delfines, entonces o lo haces a nivel práctico, como de defensas, ¿no? Para que ciertas cosas paren, o ayudas a distancia, si así lo sientes, ¿no? En animales que estén en estas condiciones, o para conocer sobre ellos, yo simplemente mando la coordenada, o como hacemos con los animales con los que hablamos, ¿no? Con una foto y ya mandamos y ya llega la información. Tú sabes que para mí aquí hay toda una nube de información y ahí hay todo, ¿no? Exacto, bueno, entonces que podrías probar tranquilamente con cualquier animal genérico de cualquier especie, independientemente de dónde está, o incluso con el espíritu general, pues de los tiburones, de los rinocerontes, de lo que sea, y ya llegarías por lo menos a esa información de carácter más enciclopédico, simplemente hablando con el espíritu general de todo ese, de esa especie animal, ¿verdad? O sea, eso que sería relativamente fácil de hacer. Y lo mismo que si vamos a los que ya están en situaciones complicadas, sean mataderos, sean zoológicos, granjas y demás, pues lo que vamos a experimentar es sufrimiento y hasta impotencia, porque tampoco podemos hacer mucho por ellos. O sea, la escucha siempre es buena, pero claro, yo lo pienso por cómo la comunicación animal, cómo la utilizo yo básicamente, ¿no? En las consultas, ¿no? Es a beneficio del animal. Entonces, para comprenderle, saber también si está bien, porque yo digo siempre, mejor hacerla cuando no pasa nada. Es como, en el fondo, es un elemento más de la familia, que no se ha podido. Hay animales que en la primera comunicación, yo me acuerdo uno que empezó y mucha información y escribir, y al final era como, ¿sabes? Como la primera vez, ¿no? Que puedes hablar, ¿no? Entonces, muchas veces prevenir mejor que curar. Y, y también es esto, ¿no? Es el beneficio para comprenderle, y la pregunta siempre es, ¿hay algo que necesites? ¿Hay algo en lo que te podamos ayudar, ¿no? Porque a veces no pensamos, y a veces yo sí que noto, hay animales como, que digo que son como almas más jóvenes, y hay animales que tú ya entras en la primera comunicación. Yo recuerdo un gato negro italiano, Nerone. Me sentí tan pequeñita, era como estar delante de un emperador. Y efectivamente he comunicado con él varias veces y toda una intensidad, ¿no? Hay animales que me da no sé qué opinas tú, ¿no? Pero me da la sensación como que han encarnado muchas veces o tienen mucha vida, mucha sabiduría. Es como su nivel de profundidad es mayor. Sí, también algunos es como si vinieran de un linaje más potente, más fuerte, o sea, hay como diferentes categorías energéticas y bueno, también tienen su carta natal. Quiero decir que un animal tiene su carta natal, entonces hay algunos que son más bravos y otros que son más mansos, incluso perro de la misma especie, pero este es más agresivo y este es más dócil. Y dices, bueno, a lo mejor son de la misma carnada incluso, o sea, que se llevan minutos. Eso se debe a que pueden ser diferentes tipos de almas o de cuerpos energéticos, cada uno viene desde su linaje, y también que tienen diferente morfología energética. Después también, si quieres, hablamos del tema plantas, del tema árboles, del tema minerales, porque al fin y al cabo podemos hablar tanto con los seres animados como con los inanimados. Bueno, a veces hablo hasta con el ordenador o con los aparatos eléctricos cuando se estropean, y también se puede sacar cosillas, porque muchas veces he arreglado un problema informático hablando con el electrodoméstico o con el aparato, ¿no? Pero son diferentes niveles de información. Pero aún así, te quería preguntar si has tenido alguna experiencia
con plantas, si realmente has explorado ese mundo y en qué nivel estás. Vale, estoy explorando, estoy experimentando, tanto con plantas que con cristales. Con plantas, a ver, estoy experimentando además con música con ellas y ya, bueno, si habrá, y te apetece, haremos otro cuando tengo más así y haremos, a ver si nos hacen también música en directo, porque estoy experimentando a ver cómo, este otro como lenguaje también. Y sí que me pasó una vez, creo que justo hace años, cuando tú me dijiste, bueno, pero ¿por qué no pruebas también con plantas, no? Entonces me fui como a un bosque, bueno, me senté, había un riachuelo, ¿no? Me senté ahí, había todo un bosque enfrente y luego uno había la calle por el otro lado. Y me senté ahí y nada, yo siempre con mucho, me siento tener siempre mucho respeto, pidiendo permiso, estando ahí, como decir, bueno, porque a veces creo que como humanos, ¿no? Somos un poco invadentes, ¿no? Es como, Invasivos. entonces, invasivos, eso. Y nada, y entonces me pongo ahí, nada, abierta a escuchar. Y fue muy curioso porque lo que escuché fue el agua. Era como un coro, creo que te lo comenté, ¿no? Fue muy bonito porque era un coro y yo sentía, eran como gotitas, era el riachuelo, ¿no? Eran como gotitas y todas hablaban juntas y sí que ellas me preguntan a mí, ¿qué haces aquí? Y fue muy bonito porque esa es otra cosa también, ¿no? Que yo creo que nosotros nos complicamos mucho cuando en esta comunicación, es como cuando canalizas con tu guía, con lo que sea, ¿no? Son conversaciones muy naturales, muy normales. Ella me preguntaba, el agua me preguntaba a mí qué hacía yo ahí. Y digo, realmente yo he venido a hablar con las plantas. Digo, pero encantada no recuerdo bien que me dijeron, tengo el mensaje escrito, ¿no? Pero fue muy bonito. Hasta se alegraron que yo estuviera ahí abierta, ¿no? A escuchar eso. Sí que a la espalda, que había como una hilera de árboles más como secos, porque estaban al lado de la carretera, sí que me giré a cierto punto porque noté un tono un poco así, como no digo rabioso, ¿no? Pero un poco me giré y efectivamente había un árbol que era seco, porque este era todavía antes del confinamiento, ¿no? Y estaba seco. Y noté cómo, sí que le pregunté cómo estaba. A ver, estaba, ¿cómo te puedo decir? No tanto enfadado, entre el decepcionado, el triste, y me decía, por un lado, porque estaba separado de todos los demás, o sea, todos los demás estaban juntos, y él estaba ahí suelto. Y luego también porque, bueno, será porque había la calle, la carretera, ¿no? Era como, era un poco así a nosotros los humanos, ¿no? Como que no les tenemos muy en cuenta. Bueno, y sobre todo, y nada, se sentía muy solo, eso. Eso sí, esto de los árboles, yo también lo he comprobado, pero ya el propio Don Juan de Castaneda hablaba de que cuando conectabas con los árboles, muchos de ellos eran ligeramente hostiles y precisamente estaban decepcionados con el comportamiento humano, claro, al talarlos, al quemarlos, bueno, es decir, que no estaban demasiado contentos en general. Creo que en general todo lo que son entidades vivas muy longevas aglutinan mucha sabiduría, también mucha experiencia y también creo que tienen como una especie de mente colectiva donde se agregan los conocimientos de unos y otros. Y de ahí la importancia de tener ese conocimiento agregado de tanta humanidad. Entonces, aunque contigo en exclusiva o personalmente no tengan nada contra ti, pero sí contra los humanos. Entonces, claro, son demasiados humanos los que se han portado muy mal con los árboles y por eso pueden estar un poco enfadados. También el tema del agua, puede ser que estuvieras hablando con los elementales del agua, que también están ahí muy presentes. Yo suelo hablar más con los del aire, como soy muy de aire, con los del aire tengo como mucha comunicación y es muy fácil, y son los que te ayudan a pensar mejor y a canalizar mejor, los elementales del aire. Entonces te ayudan con el viento, incluso he llegado a veces
en días de mucho calor a pedir que me den un poco de viento. Qué bueno. Y eso es muy bueno, el estar, es un día que hace un calor tremendo, no sopla nada el viento, digo, por favor, venga, elementales, un soplo de aire fresco. Y llega un soplo de aire fresco literalmente. O sea que es algo bastante útil, incluso en términos prácticos, jugar con los elementales que al fin y al cabo para eso están un poco, ¿no? Para interactuar con el que sepa hacerlo, de ahí la danza de la lluvia y otro tipo de rituales para jugar con el viento, para jugar con el aire, para jugar con la tierra, para jugar con el fuego y establecer una armonía con la naturaleza en definitiva. Claro, qué bueno. Sí, sí, tengo muchas ganas de experimentar. Estoy también con una planta que le he puesto, bueno, ahí le he creado todo un esto para las hadas. Y también estoy mirando, hay cristales, bueno, que tanto para, justo para entrar en contacto, ¿no? Sobre todo que ayudan, ¿no? Para entrar en contacto. Justo el otro día descubrí esta, como que esta rolita, me parece que se llama, que tiene como una cruz y se llama también Piedra de las Hadas o algo así. Y nada, entonces estoy experimentando justamente porque si yo creo, también voy leyendo algo sobre justo las sabidurías, ¿no? Como dices tú, bueno, de la planta y de cómo ellas están conectadas, de cómo una crece más alta para proteger o sea, hay una comunicación entre, o sea, hay una inteligencia que yo muchas veces, mira, empezado por los animales, estoy profundizando en las plantas y siempre más te das cuenta de cuánto nos creemos superiores y todavía nos falta mucho camino. Esta es la sensación que tengo yo, cuanto más, entonces me quiero acercar siempre más porque como hay mucha más sabiduría ahí, ¿no? No sé cómo lo Claro, ves. si nosotros pensamos simplemente en cómo la naturaleza regula los ecosistemas de una manera perfecta, porque lo que regula un ecosistema es la diversidad de especies que hay en él, para que no puede haber demasiado de una ni demasiado de otra, porque si no uno se queda sin comida, el otro se queda sin calor, o sea, todo en la naturaleza está previsto, entonces digo, bueno, ¿previsto por quién? Pues en parte por ellos mismos que van generándose y se van regulando unos a otros. O sea, hay una sabiduría perfecta y por eso cualquier científico que analiza lo que sucede en la naturaleza tiene que ver un diseño inteligente, tiene que ver una inteligencia operando constantemente, porque digo, esto no puede ser el fruto del azar. Entonces, cuando empezamos a interactuar desde otra mirada, desde otro lugar, nos damos cuenta de que podemos aprender mucho sobre la vida en general, sobre la vida en mayúsculas, simplemente si escuchamos y observamos tanto con los sentidos físicos como con los sentidos mentales, como con los sentidos espirituales que hacemos aquí. Hay un tema que me has comentado muchas veces y que me gustaría también conocer tu opinión, que es el tema de las expectativas que hay respecto a las conversaciones o canalizaciones que se pueden tener con las entidades o animadas o no animadas. Es decir, por ejemplo, pues con un cuarzo o con una shungit. Bueno, ¿qué puedes decir respecto a las expectativas? Hay gente que seguro que va con la idea de que tiene que recibir unas cosas descomunales, una conversación perfecta, todas las conversaciones que tienes. ¿Cómo son realmente estas conversaciones y qué es lo que una persona puede esperar de ellas? Claro, las expectativas, yo creo en todo esto, son claves. O sea, es clave no tenerlas, básicamente. Bueno, como creo en la vida en general, pero en estas cosas más. Entonces, mi experiencia no es que no vengan, o sea, somos humanos y con esto vamos a lidiar esta vida, ¿no? Entonces, expectativa vamos a tener. Pero si yo me doy cuenta, además, si yo me doy cuenta que estoy conectada, ¿no? Por ejemplo, yo ahora que estoy experimentando con las plantas, ¿no? Estoy, bueno, con música, probando a cantar con ella, o a ver si las a ver cómo reaccionan, ¿no? Claro, estás esperando que te digan, que te llegue algo, y eso, cuando te das, y esto es mental, entonces cuando tú te das cuenta que estás en esta parte, sabes que ahí estás bloqueando cualquier tipo de información, entonces la tienes que soltar. Entonces, eso, como todo, es un entrenamiento, pero a mí todavía, por eso digo, ¿no? Con los animales no me suele, ya no me suele pasar, ¿no? Por tantas prácticas, ¿no? Y tanta costumbre. Pero aún así hay momentos que humanamente viene, tú estás ahí
Y dije, bueno, no, es que esto lo quiero entender, o me muestra algo y no lo tengo claro. Es para mí lo que es importante es ver que estás teniendo una expectativa y soltarla para poder restablecer, ¿no? este flujo. ¿Cómo son? Porque luego, cuando hay realmente este flujo, es que la magia sucede. O sea, sí que con cristales, de momento algunos nuevos, estos, ¿no? Que estoy yo para comunicar, estoy descubriendo que me encanta porque es muy suave y además la tengo en la mano, la celestina, por ejemplo, ¿no? Pero la primera vez hablé con un citrino, que era una de las primeras piedras que utilicé cuando empecé a canalizar, y me dio un mensaje muy parecido a cuando canalizo, por ejemplo, con mis guías, ¿no? Que me suele llegar la mayoría como una escritura automática, ¿no? Ahora no recuerdo qué me dijo, pero sí que le pregunté, por ejemplo, su función, bueno, como tipo de piedra, ¿no? Pero volviendo al tema de las expectativas, ¿qué me puedo esperar? No te esperes nada, es mi respuesta, porque así puede llegar todo y mucho más. Porque siempre que la tenemos, también por eso antes hacía esta metáfora, ¿no? Con la ventana en la comunicación, porque muchas veces, claro, vienen y no, porque sabes esto y el comportamentalista será porque es celoso del otro, el nuevo, y todo esto ya te crean, sí, y no, porque efectivamente, yo digo, a veces te sorprenden con efectos y fuegos de artificio, o sea, te llegan con otra cosa que no tiene nada que ver con aquel, ¿no? Y entonces es, ¿cómo tienes expectativa? Obsérvala y dile, bueno, nos vemos luego. Y sigues, ¿no? No Bueno, sé si es te he lo que hemos dicho antes contestado. de el corazón antes que la mente, y la expectativa es mente. La expectativa es una idea a priori. Antes de empezar, tú ya tienes una idea de lo que vas a escuchar. Entonces digo, esa idea tiene que ser eliminada o por lo menos apartada para que la transmisión se pueda hacer correctamente. Que de hecho al final cuando hablamos de canalizar es eso. O sea, ahora estamos hablando de animales, de plantas, de minerales, pero realmente la canalización siempre es voy a estar abierto a escuchar sin tener ninguna expectativa de lo que voy a escuchar. Como mucho puedo lanzar una pregunta, un tema o lo que sea. A veces pues digo, venga, abro los registros acásicos, que salga lo que tenga que salir, punto. Sí, Y sí, sí, juego sí. con ello a ver qué pasa. Y luego el tirar de ese hilo. Si no sé cómo continuar, pues sigo dejando que mi mente vaya moviéndose al compás de lo que voy sintiendo. Exacto, sí, sí, es así, ¿eh? Es así. Y a veces no sucede nada. No, no, es como decir, ahí luego entra nuestra frustración y todo eso, ¿no? Y no, es mantenerte, bueno, yo esto lo digo sobre todo, bueno, a mí el otro día, ¿no? En estos experimentos que estoy haciendo con las plantas, y decía, venga, va, que canto contigo, va, a ver, que me llega, ¿no? y, y no, bueno, sí que ha hecho toda su música, cantamos, nos fuimos bastante, pero claro, bueno, yo digo, bueno, esto es lo que ha llegado hoy. Entonces, es como decir, muchas veces de todo eso nos esperamos algo, bueno, volvemos, ¿no? Esperamos, ¿no? La expectativa, algo. Y no pasa nada si no sucede nada, ¿no? Has disfrutado, lo importante es que estés ahí, ¿no? Tienes una función y yo lo digo siempre también en la comunicación, porque a veces nos perdemos, ¿no? Entonces digo, vuelve a conectar con tu objetivo. Cuando ves que se bloquea, que no recibes la información, que crees que no, porque el responsable a veces tienen ansiedad y tú sientes eso, lo está pasando mal porque el animal está mal, ¿no? Entonces esto, claro, te pone un poco presión, ¿no? Digo, vuelve a conectar con por qué estás ahí tú. Tú estás ahí con tu corazón para escuchar al animal. Suelta todo lo demás. Tú estás ahí, olvídate y escucha y verás que llega la información, ¿no? Yo Algo que lo siento. también, algo que también quería comentar, porque claro, al fin y al cabo la comunicación siempre es bidireccional. Entonces hemos hablado un poco, también hemos hablado bastante de lo que es la recepción, ¿no? Cómo canalizar y entender. Y yo me gustaría hacer también un apunte y que tú lo complementes sobre cómo
emitir bien, correctamente. Y claro, creo que la pauta es la misma, es decir, a veces escucho a personas que le están dando una charla al perro o al gato, dándole una serie de rodeos intelectuales que el animal no comprende. Digo yo, el cuerpo mental del animal precisamente es más pequeño que el tuyo y no va a entender operaciones demasiado complejas o demasiado abstractas. Entonces, intenta condensar lo que tengas que decirle en paquetes de información emocionalmente sintéticos y claros. Te Totalmente. quiero, ven aquí, vamos para allá, eso aquí no, eso no lo hagas nunca, o esto está bien, o esto está mal, pero que sea sencillo, lo sencillo lo van a entender. Claro, cuando una persona emocionalmente no es capaz de expresar lo que siente de una manera sintética, entonces lo que crea es algo ambiguo o contradictorio y el animal no sabe cómo decodificarlo. Totalmente, claro. Aquí entra. Primero eso. Yo lo veo a veces en la consulta, ¿no? Te pasan las preguntas, a lo mejor una pregunta son 4 líneas. Claro. Entonces, bueno, yo con qué entiendo el concepto, la pregunta, pero al animal le digo Claro. 3 palabras, ¿no? Exacto. Se lo vuelvo sencillo. Además, porque en general ellos ya, la mayoría de cosas ya las saben, ¿no? Luego, otra cosa que has dicho, efectivamente, el tema es que aparte que nos enrollamos y ellos son más sencillos, también nosotros lo que hacemos es que le hablamos no desde una coherencia. Y esto es lo que le confunde, porque nosotros a veces pensamos una cosa, sentimos otra y decimos otra. Entonces, y ellos ya ahí se pierden, ¿vale? Porque ellos son coherentes, ¿no? Entonces, esto es el ejemplo y algo que recomiendo porque pasa mucho, por ejemplo, lo tienes que dejar en el veterinario por una visita, por algo, y le decimos, bueno, tranquilo, que no pasa nada, que luego te vendré a buscar. Y por dentro tienes una ansia que te cagas y una angustia. Claro, esto no le va a dejar tranquilo, o sea, el animal se queda mal. Entonces, yo invito siempre, antes de ir al veterinario, trabájate tú, entra en calma. Porque si tú sientes calma, le hablas, transmites calma, estás en coherencia, este mensaje le llega, ¿vale? Bueno, incluso en un momento dado, vale, tengo miedo, digo, espero que te pongas bien. Y el mensaje que te doy es, sí, estoy preocupado por ti, pero no quiero transmitirte esa preocupación o no te quiero transmitir una cosa contraria a la que siento. Digo, estoy preocupado y quiero y deseo que te pongas bien, lo cual es coherente perfectamente y no crea ningún tipo de distorsión. O sea, es una comunicación al final más asertiva. Claro, claro, eso. Y también ellos perciben mucho con imágenes. Y esto me ha pasado en cuantos casos, sobre todo una chica, creo que le transmite, bueno, todo les transmite. Bueno, realmente nosotros cuando pensamos algo ya creamos una imagen, claro, aunque no nos damos cuenta. Y fue muy curioso con esta chica que quería avisar, tenía 3 gatas que por la temporada de verano se iban a una casa en la isla y tenía que hacer este viaje, quería avisarla de este viaje, que bueno, era en coche, era un viaje un poco largo, si necesitaban algo. Vale, yo conecto con las gatas y en el coche, en el explicarles este viaje, la imagen en el coche, y solo hay 2, eran 3 y solo veo 2, una delante y una detrás. Bueno, cuando hablo con la responsable, me dice, qué fuerte, es que llevo unos días pensando en bajar con una en tren, porque 3 en el coche, entre ellas, se pueden volver un poco locas. Entonces estoy pensando de bajar en tren con una, volver y bajar con las otras 2 en coche. Claro, a ellas le ha llegado la información de verse solamente 2 en el coche. Entonces, esto, mandarle la información como a palabra, pero como reforzada por la imagen clara, coherente, ¿no? Esto he visto que me ha pasado en varios casos, ¿eh? Esto que yo veía algo y luego me decía, sí, que yo he pensado en eso. Bueno, es que no les puedes engañar porque precisamente ellos captan las órdenes claras y si tú internamente estás dividido, ellos captan esa división. O sea que no es como un humano que no puede leerte fácilmente tu cuerpo emocional, salvo que sea sensitivo.
claro. Entonces, ahí te obliga a ser mucho más honesto, mucho más sincero, pero claro, el ser humano está tan acostumbrado a mentir que lo ha automatizado tanto que ya lo hace por inercia. Ya, sí, Por sí, eso sí. uno se miente a sí mismo, miente al animal, miente a la pareja, miente a todo Cristo y ya lo ha normalizado. De ahí que, aunque solo sea por el ejercicio de coherencia interna que exige el intentar la comunicación animal, solo por eso ya merece la pena. Si además consigues mucho más, que porque lo hay para conseguir, pues oye, eso que te llevas de una experiencia que es tremendamente significativa y profunda. Mm, pues sí. Por último, me gustaría preguntarte qué experiencia has tenido con aves, con animales voladores, tipo pajaritos, loros, murciélagos, búhos, cuervos. Espera, ¿eh? ¿Por qué te espera? Porque te planteo antes, mientras vas preparando, porque pienso que tiene que haber una diferencia significativa entre los animales terrestres, los acuáticos, los aéreos. Creo que tienen que haber diferencias bastante importantes entre unos y otros. Vale, vea, estoy pensando, recuerdo una paloma en la playa, pero claro, es verdad, tengo que decir que no me puse en plan, me acuerdo que le quería dar agua, entonces, claro, ya está en la playa, ¿no? Yo de la botella de agua de plástico, en el tapón le puse agua, un poco así, pero estaba cerca de mí, ¿no? Entonces decía, bueno, no me voy a mover porque si me muevo se va, pero entonces me pude ir muy concentrada con la intención de que llegara a beber el agua, o sea, si tenía sed, obviamente. Y al final, mire, estuve hasta con los ojos cerrados para no mirar, no girarme, no moverme, y al rato cuando abrí los ojos ya no había agua. Entonces, bueno, nada, y yo voy muy, en aquel momento no fue para conectar, como para saber un poco más, conocerle más. Sí que justo ayer estaba con una amiga y cerca de un parque y vi unos pajaritos como, bueno, era uno, había muchos, pero uno que se estaba como rozando el pecho en la tierra. Y yo, uy, que le pasa algo, que le pasa algo, que no sé qué. Y no, ella me dice, no, no, yo creo que se está frotando para soltar la energía, me ha dicho. Y me llamó la atención porque luego miramos y lo estaban haciendo otros. No he llegado a comunicarle, hice una foto y un video y lo tengo ahí pendiente. Y luego sí que Águila, más que comunicar, ahora no recuerdo, sí a veces pasan algunas comunicaciones que se presentan como animales, o el animal se transforma en otro que es simbólicamente un animal de poder, o se presenta como otro animal de poder. Entonces sí que el águila a veces ha aparecido, pero digamos que no he hablado con ella directamente. Sí que yo cuando, como por ejemplo, me pongo en casos que a lo mejor son un poquito más complejos o cualquier cosa que yo sienta la necesidad de pedir apoyo, y siempre tengo un águila que viene aquí y un colibrí que viene aquí. Y es curioso porque tienen siempre actitud diferente. Hay veces que se ponen muy serios. Hoy, por ejemplo, los he llamado antes y se descojonaban. O sea, se descojonaban. Eran muy así todos contentos, ¿no? Entonces, no, el águila sí que como la tengo presente, pero no he llegado directamente a comunicar con ella. Tú sí Vale, que pues, tienes más. sí, he tenido algunas y bueno, y simplemente te quería comentar ya la última cosa para finalizar. Quería preguntarte, yo sí que he tenido, ya te contaré si quieres un poco, si has tenido experiencias con animales que no están físicamente aquí, es decir, pero me refiero dragones, centauros, gárgolas, o sea, animales mitológicos, centauros, unicornios, o sea, realmente como existen en otro plano, has llegado a tener comunicaciones con ellos y si has tenido, como animales o dones de poder, ¿qué experiencia has tenido? Yo he tenido bastantes muy interesantes al respecto, pero quiero conocer las tuyas. Vale, pero luego cuentan las tuyas también. Contaré algunas, simplemente alguna que ha sido más significativa, pero dime. Vale, sí, mira, en concreto fue allá hace unos años con los unicornios, porque y a raíz de mi sobrina, que en aquel entonces tenía 10 años, y me dijo, bueno, tía, pero si tú hablas con los animales, entonces puedes hablar con los unicornios también.
digo, bueno, supongo, digo, déjame mirar, ¿no? Porque estaba leyendo un libro de unicornios. Y nada, entonces yo me puse como, digo, mándame una foto del dibujo del libro. Y me puse. Y sí, me contestaron y todo. Y lo que me llama la atención es que fue hace unos años y me hablaban de que ellos, bueno, porque ella le tenía todas unas preguntas, pero un poco lo que era relativo a su propósito, su misión, es el cuerno, ¿se dice? Sí, ¿No? el cuerno, cuerno. Es como su faro, o sea, es como que simbólicamente ellos iluminan o van a iluminar situaciones, o sea, donde hace falta poner luz en todos los sentidos, de verlas, de iluminarlas, es como llevan esto. Y luego ella le preguntaba si había solamente 8 familias, porque en el libro decía esto, y me explicaban que no, que eran muchos más, eran muchos más tipos y cada uno tenía su como peculiaridad, su tipo de trabajo especial, decían, como sucede con los cristales, que son muchos y cada uno tiene sus. Lo más curioso es que a distancia de eso, 2 o 3 años, yo ya esto, bueno, no me acordaba este detalle, de la luz. En una sanación energética a una persona, que todo se aparece de manera igualmente metafórica, casi siempre aparecen animales, acabó esta sanación, empezó con un erizo, era un erizo muy encerrado, que hacía laberintos y laberintos y laberintos. Bueno, cuando se transforma, pasa muy rápidamente de jabalí a caballo a unicornio. Y cuando está unicornio, activa como esta luz, este cuerno, y era, bueno, en referencia a esta persona, era el mirar con perspectiva, o sea, era iluminar, o sea, su propio mirar con perspectiva sus situaciones, iluminarla, y también otras era sanarla, era como una capacidad de sanar. Y me llamó mucho la atención porque cuando lo vi ahí, digo, espera, ¿qué me habían dicho? Y fui a buscar esta conversación y digo, mira, que hace 3 años me dijeron, bueno, la función del unicornio era la misma, ¿no? Digo, mira, fue muy curioso. Sí que un dragón me apareció, ahora diciendo de sanaciones energéticas, pero era un dragón bonachón, en el sentido que era un poco así, que no encontraba el camino, hasta que se transforma en un caballo y ve un río de agua y a través del agua puede subir, bueno, se desarrolla toda la sanación, ¿no? Pero eso, lo que unicornios, sí que me están así. Cuenta tú, que tengo curiosidad. Sí, yo los unicornios los he utilizado muchas veces, o mejor dicho, me han asistido en sanaciones. Entonces, lo típico, estás intentando sanar a alguien, ves un bloqueo, ves alguna mancha que no puedes sacar, llamas a un unicornio, enfoca allí el cuerno y sale disparado y limpia enseguida. Entonces, utilizar tótems o animales de poder o animales mitológicos te pueden ayudar en un momento dado para sanaciones. Entonces, con aquellos con los que he tenido más relación han sido con dragones de muchos tipos. Entonces, hace unos meses que estuve intentando pues limpiar toda la parte de reptilianos, anunnakis, dracos y demás, intentando limpiar, eliminarles la parte negativa, la parte oscura, quitarles de los puestos de poder del planeta, me di cuenta que reaccionaba muy bien frente a dragones blancos. O sea, si tú llamas a dragones blancos, las entidades reptilianas enseguida se plegaban, enseguida reaccionaban bien, lo tomaban como una especie de madre o padre. Entonces enseguida cedían y es como, oye, que llamo a tu madre. Entonces llamas a un pedazo de dragón blanco y entonces esas entidades que eran muy agresivas de repente se plegaban y vale, sí, mami, lo que tú digas. Y entonces podías hacer grandes limpiezas energéticas cuando detectabas que había entidades reptiles oscuras, regresivas en diferentes países, llamabas al dragón blanco y el dragón blanco enseguida lo liberaba. Y también he utilizado a diferentes dragones
para limpiar egregores en el cuerpo mental, tanto de la raza humana como de, bueno, de todo lo que es, bueno, lo que es la humanidad en general, como de algunos individuos en particular. Entonces, con el fuego que ellos lanzan, pueden eliminar muchísimas creencias limitantes, muchísima basura mental, o incluso te pueden ayudar a alcanzar el silencio interno. De hecho, los dragones negros te sirven para eliminar pensamientos destructivos. O sea, son purgadores o eliminadores, son como las shungit, ¿no? Como los minerales, pues haces que lancen el fuego directamente hacia tu cuerpo mental y eliminan todas las impurezas. Entonces, dragones negros son mano de santo para limpiezas de energías mentales densas. O sea, tienes mucha densidad mental, fuego purificador de dragón negro, eso es mano de santo. Perfecto. Como ayudantes para los trabajos energéticos. Igual que te puedes traer pleiadianos, te traes guías o te traes arcángeles, pues también te puedes traer diferentes tipologías animales y los dragones en ese sentido pues vienen de putísima madre. Qué bueno, qué bueno. Probaré, probaré. Bueno, también animamos a la gente a que pruebe, a que tire de figuras mitológicas tipo elfos, bueno, hadas, todo tipo de criaturas, gnomos, todo lo que aparece en la mitología, que lo pruebe de invocar, porque todas esas mitologías están hablando de seres reales que existen en la cuarta dimensión, en el mundo etérico y en el mundo astral, y si los utilizamos o nos apoyamos en ellos dentro de las sanaciones, pues veréis resultados espectaculares. Así que merece la pena apoyarse en todo lo que existe al fin y al cabo. Exacto, exacto. Sí, sí, todo lo que existe y no vemos. Exacto, pues es aprender a verlo, primero lo imaginas y luego poco a poco pues lo vas viendo, que es la gracia. Exacto, exacto. Sí, sí, lo vas sintiendo, sobre todo. Mira, yo siento siempre que ha sido un poco el lema ahora de la parte como del curso un poco avanzado, ¿no? Para profundizar en esta parte energética, porque lo siento así, ¿no? Es como intuición, intención y confianza hacen magia. O sea, esto que en toda esta parte, como decir, del invisible, que dice, que no tengo la foto del animal o que no sé bien cómo hacer esto. Ponte con tu intención, intuición y confianza en lo que hace. Yo he visto que suceden milagros, o sea, es como que te guías en sanaciones, ¿no? Por ejemplo, yo no, mira, esto, siento, le voy a poner, mira, me pongo esta música y se la voy a poner, la estoy mandando esta música. Y te dicen después de 2 horas que la persona está mejor, que se ha levantado, que, ¿me entiendes? O sea, y entonces hay que experimentar, pero es verdad que yo creo hay mucha resistencia porque, bueno, ya sabemos que no hay interés, ¿no? A que exploremos y nos empoderemos tanto, ¿no? Pero cuando muchas veces me dicen, porque claro, me dicen que si estoy loca o que vivo en el mundo, y que digo, pues sí, y encantada, Exacto, digo, sí. y no quitarme de aquí. Por supuesto. Yo creo que esto es el verdadero cambio de paradigma y vamos, voy a poner todo el esfuerzo que esté por mi parte y estoy seguro que tú también, para que las personas se acostumbren ya a pensar en otros términos, a sentir en otros términos y a trabajar abierta y directamente con el mundo energético, sin resistencias, sin reticencias, sin prejuicios, porque es así como se consiguen los resultados. O sea, esto es lo más nocivo que nos han extirpado. O sea, nos han extirpado la capacidad de conectar con esos mundos, o por lo menos han intentado disuadirnos de hacerlo, y de hecho la persecución o caza de brujas es eso. Es intentar, desde el paradigma cientificista, anular o despreciar todas estas herramientas energéticas que tenemos todos de base, que despectivamente le llaman pensamiento mágico. Digo, no, esto es el pensamiento de magia, que es precisamente aquello con lo que hemos venido, con lo que estamos dotados y con lo que podemos realmente sacarle partido a esta existencia y a esta encarnación. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo, cada uno a su ritmo, a su manera. Yo creo que con que se ponga con la curiosidad de un niño, ¿sabe? A alguien le llama más la planta, ponte ahí, ¿no? O sea, eso, ¿no? Es la intención o te llama más cualquier otra cosa, ¿no?
pero de escuchar, ¿no? De escuchar, de sentir. Hay mucho más. A mí a veces ahora me pasa al revés, ¿no? A lo mejor estoy conduciendo y digo, ¿qué es esto? Como esto de material, ¿no? De tan así, ¿no? Así, y es maravilloso y aparte que ahí para mí se está muy bien, siempre, yo digo, cuando comunico, cuando estoy con plantas, cuando estoy analizando, claro, siempre otra vibración, siempre, no sé, mejor, mejor, a mí me No, gusta. es que solo la gratificación que te proporciona a nivel personal, el intentarlo, el hacerlo, el ponerte a ello, ya merece la pena. Pero es que solo eso es solo una cosita más de las muchas que te da. Y aunque no sea la principal, sí que debería por lo menos servir como incentivo para aquellas personas que tienen un mundo emocional con muchos vaivenes. Digo, bueno, pues por lo menos ponte a esto y como mínimo te vas a sentir mejor. Claro, claro que sí. Muy bien, pues si quieres, cierras tú la charla, ya que eres la anfitriona y este es al fin y al cabo tu canal. Pero bueno, que yo encantado de haber estado aquí conversando contigo y aprendiendo de toda tu experiencia dentro de esta comunicación animal. Yo tengo muchas menos experiencias, a que no me dedico profesionalmente a ello y solo hago a nivel amateur y no tengo tantos registros como tú, pero me parece una herramienta descomunalmente práctica, súper interesante, súper inteligente y ojalá más gente empiece a practicar desde ya. O sea que lo que quiero es que se hagan ya y ya estén haciendo telepatía ya con todo lo que pillen, con el pajarillo del árbol de al lado o con el de la pecera o con lo que sea. Claro, claro, eso es. Bueno, yo te agradezco muchísimo. Bueno, también todas tus experiencias, yo me estoy un poco, estoy profundizando también en esta parte como más energética, ¿no? Más energética y más, bueno, también con las sanaciones, porque como te llega más información a veces. Pero yo también, mi invitación es a explorar, o sea, y yo sigo aquí diciendo, y a ver qué pasa, y a ver si hago esto, y a ver el otro, y a ver este que me dice, y a ver lo otro que me transmite. Así que yo creo nada, eso, tener este entusiasmo del niño que tenemos dentro, que es lo que nos permite hacer eso. Así que adelante, yo animo a todo el mundo a hacerlo de la manera que sea, a hablar con todo Cristi en cualquier momento. De nuevo, eso, de nuevo, Robert, agradecerte muchísimo todo eso. Ha sido un placer también este compartir. Encantada más adelante de hacer, cuando tenga un poco más así de historias con las plantas y los cristales. Yo también haré los deberes, así que compartiremos cosas nuevas. Perfecto, estupendo, ya encantada. Así que nada, muchísimas gracias a todos también los que han escuchado y que se van a abrir cada uno a su ritmo, a su medida, a todo este mundo. Un besito y un abrazo muy grande. Un beso, un abrazo a todos. Chao. Adiós.